Hola, mi nombre es Karel Luis Mendoza y junto a mi compañero Mateo Alzate y Sofía Naranjo, hoy les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de investigación, el cual se titula como la evaluación de la validez diagnóstica del electrodo de ondas KMS para el diagnóstico de la epilepsia en adultos mayores de 50 años que vivan en Medellín, Colombia. En la tabla de contenido dividimos nuestra investigación como en dos fases. Inicialmente la fase conceptual que se compone de la introducción, el problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. Y ya la fase metodológica se compone de el tipo de estudio, la muestra y el muestreo, los instrumentos de la recolección de la información, el control de los sesgos, plan de análisis de la información y el software. A modo de introducción, tenemos que la epilepsia es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central provocado por un aumento de la actividad eléctrica neural en alguna región específica del cerebro, acompañada de una o más convulsiones o crisis epilépticas. Según la OMS, hay alrededor de 50 millones de personas afectadas y la mayor incidencia se presenta en mayores de 50 años a nivel mundial y en Colombia, los cuales tienden a tener mayor agravamiento de la patología y dificultad de diagnóstico mediante el electroencefalograma, que sería la prueba específica, por sus altos costos y baja disponibilidad. Por ende, se podría realizar nuevos métodos que sean más económicos, rápidos y cumplan con mejor validez interna, como lo propone el electrodo por ondas KMS, que tiene el objetivo de medir la actividad eléctrica cerebral, permitiendo llevar un registro eléctrico en un tiempo determinado. Entonces, continuando con el problema de la investigación, en primer lugar, entonces, definiendo que la epilepsia es una despolarización o actividad eléctrica neuronal que se da generando principalmente convulsiones, y existen diferentes tipos de convulsiones, sean focales, sean generalizadas. Encontramos que además la epilepsia está relacionada con muchas enfermedades mentales, como lo pueden ser la depresión, la ansiedad, la psicosis, y que además, según el Ministerio de Salud de Colombia, el 1,3% de la población colombiana padece epilepsia y que representa aproximadamente el 0,8% de la mortalidad en nuestro país, que aunque parece poco, significa que aproximadamente 400.000 personas mueren en nuestro país a causa de la epilepsia. Por eso es importante que sepamos que su principal método diagnóstico actual es el electroencefalograma, que consta de poner electrodos en el cuero cabelludo del paciente durante un periodo determinado, sea de noche o sea de día, que aunque este procedimiento es indoloro, no tiene la suficiente accesibilidad para todas las personas y solo se puede hacer en ambientes intrahospitalarios. Por eso nace la necesidad de crear un nuevo método diagnóstico de epilepsia por medio de las ondas KMS y por medio de su láser infrarrojo, que va a permitir medir las ondas cerebrales de los pacientes, tanto en ambientes extra como intrahospitalarios, permitiendo además que sea de manera mucho más económica y de una rapidez diagnóstica mucho mayor, para empezar e iniciar un tratamiento mucho más efectivo y mucho más rápido. En cuanto a la pregunta de investigación, entonces tenemos que cuál es la validez diagnóstica del electrodo por ondas KMS en comparación con el electroencefalograma para el diagnóstico de epilepsia en pacientes mayores de 50 años en la ciudad de Medellín, Colombia. Como objetivo general, tenemos determinar la validez diagnóstica del electrodo por ondas KMS para el diagnóstico de la epilepsia en los pacientes mayores de 50 años que residen en Medellín. En los objetivos específicos encontramos cuatro. Inicialmente, conocer las características sociodemográficas de la población incluida en el estudio. Como segundo, calcular la sensibilidad del electrodo por ondas KMS en comparación con el estándar de referencia. Como tercero, calcular la especificidad del electrodo por ondas KMS en comparación con el estándar de referencia. Y por último, calcular los valores predictivos del electrodo por ondas KMS en comparación con el estándar de referencia. Para la justificación, como habíamos dicho anteriormente, debido a la alta prevalencia que hay de epilepsia en adultos mayores y la dificultad de acceso a la prueba con sus elevados costos que dificultan el rápido diagnóstico, esta investigación tiene
o sea, pretende analizar pues, la validez diagnóstica del electrodo por ondas KMS para el diagnóstico de la epilepsia en el adulto mayor de 50 años en Medellín, Colombia, así facilitando el diagnóstico temprano de esta patología para brindar en los pacientes un método más accesible, tanto económicamente como en su disponibilidad en los ambientes hospitalarios de Medellín, el cual cuenta pues con unos mejores indicadores de validez que el electroencefalograma. Este proyecto es de gran importancia nacional e internacional, pudiendo ser un equipo fundamental en todos los servicios hospitalarios que permita tener un diagnóstico rápido y un inicio de tratamiento, no solo para el diagnóstico de la epilepsia, sino también pues, para presentar una potencial oportunidad de estudio de la actividad eléctrica del cuerpo en general. Así para permitir ver la cantidad de lugares donde se dan los potenciales de acción y diagnosticar daños neuronales, tanto cerebrales como corporales, con una mínima invasión y de manera rápida. Entonces, para iniciar con la fase metodológica, primero entonces tenemos que aclarar que nuestro estudio es un estudio de prueba diagnóstica, el cual va a evaluar una prueba estándar, que es el electroencefalograma, con una prueba nueva, que son las ondas KMS, y es un estudio de enfoque prospectivo. En la selección y descripción de los participantes tenemos que los pacientes para este estudio serán seleccionados en base a que si estos han presentado uno o más episodios de epilepsia, también que se sospeche por sus factores de riesgo o una posible alteración neurológica que hayan tenido. Y que además estos pacientes deben tener o ser mayores de 50 años que se ubiquen en Medellín, Colombia. Ya para el muestreo, aplicaríamos un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, el cual sería arrojado a partir de un Excel donde estarían los nombres de todos los participantes. Ya para la muestra la dividimos en tres. Como estudio de referencia tomamos el estudio de aporte de los diferentes tipos de electroencefalograma para el diagnóstico de epilepsia con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 78%. También con una razón de no enfermos de 1 y con un nivel de confianza del 95%. Para la población total tenemos 748.115 personas mayores de 50 años, ya sean mujeres o hombres, que radiquen en Medellín. Y por último, el tamaño de la muestra que la realizamos con EPIDAD 3.1 y nos arrojó una precisión de 5, es decir, 273 enfermos y 273 sanos, que llevaría a que tengamos una muestra total de 546 pacientes. Dentro de los criterios de inclusión y exclusión tenemos, dentro de los criterios de inclusión, que el paciente firme el consentimiento informado, que sea mayor de 50 años, que el paciente se encuentre vivo, que haya presentado uno o más episodios de epilepsia y que tenga un diagnóstico de epilepsia. Y ya dentro de los de exclusión, que el paciente entre en gestación, que no quiera seguir en el estudio o que consuma algún tipo de sustancia psicoactiva. Dentro de los instrumentos de recolección de la información, tenemos que nuestra fuente de los datos es mixta, donde la fuente primaria sería la consulta con los pacientes y la fuente secundaria sería la información extraída de las historias clínicas o de aquellos pacientes que sean mayores de 50 años que hayan presentado pues un episodio de epilepsia, y ya la técnica que utilizaríamos sería llevar a cabo una encuesta cerrada y la observación directa para confirmar que el paciente pues sí tenga los síntomas de epilepsia. Y ya las fases de recolección serían tres. La primera sería la captación de los pacientes en un evento extrahospitalario donde le hablaríamos de la viabilidad del proyecto, qué buscamos nosotros con este y qué beneficios traería a la población en caso tal de que lo llevaríamos a cabo. Y como segunda fase sería programar citas en el consultorio con los pacientes que puedan ser candidatos para el estudio. Y por último, en la tercera fase, realizarle el estudio a las personas que fueron elegidas. Dentro del control de los sesgos, tenemos que el sesgo de verificación parcial se realizará el electroencefalograma en el total de los pacientes a los que se les realizará el electrodo por ondas KMS y no solo a los que tuvieron un resultado positivo en el electrodo por ondas KMS.
Dentro del sesgo de sujetos tenemos que se obtendrá como fuente primaria de la consulta con el paciente y como fuente secundaria las historias clínicas de aquellos pacientes mayores a 50 años que hayan presentado al menos un episodio de epilepsia. Y la técnica de recolección que se utilizó fue la encuesta cerrada y la observación directa de los pacientes para visualizar si el paciente presenta síntomas patognomónicos de la epilepsia. Dentro del sesgo de sistema de medición tenemos que el electrodo por ondas KMS y el electroencefalograma se realizarán al mismo tiempo o en un periodo mínimo entre una y otra prueba, para así evitar modificaciones en la clínica de los participantes, puesto que la enfermedad puede progresar. De esta manera, es posible pues, que se pueda presentar un falso negativo y se diagnostique al paciente en etapas avanzadas de la patología. Dentro del sesgo de datos tenemos que para análisis de las pruebas bioquímicas se ejecutará doble codificación y digitación de los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica KMS. Para así pues hacerlo mediante el resultado de las ondas para el diagnóstico de la epilepsia. Por último, tenemos el sesgo del espectro de la enfermedad, que se obtendrá una muestra con pacientes en diferentes etapas de la patología, además de pacientes sanos. Ahora, en cuanto al análisis de la información, en primer lugar vamos a tener el análisis univariado para las variables cualitativas, en las cuales tenemos sexo, patologías adyacentes de los pacientes, síntomas que presenta el paciente, y lo vamos a evaluar a partir de frecuencias absolutas y relativas que vamos a representar por medio de diagramas de barras. Además, vamos a sacar la razón para evidenciar la cantidad de mujeres diagnosticadas con respecto a los pacientes también diagnosticados de epilepsia. Y además se podrá evaluar la incidencia de los pacientes que se diagnostiquen con epilepsia para el año 2022 en la ciudad de Medellín. En cuanto al análisis univariado para las variables cualitativas, tenemos la edad, el estrato socioeconómico, el estado epiléptico y el resultado que nos arroje las ondas KMS. Lo vamos a evaluar a partir de medidas de tendencia central y vamos a tener que si los datos están bien distribuidos, vamos a utilizar la media con su desviación estándar y si están mal distribuidos, la mediana con su rango intercuartil. Tenemos entonces, en cuanto a la prueba de hipótesis, la hipótesis nula o H sub 0, que el uso del electroencefalograma tiene igual sensibilidad que las ondas KMS, y el H sub 1 o H alternativa, el uso del electroencefalograma tiene menor sensibilidad que las ondas KMS. Entonces, para este estudio se eligió una significancia del 0,05%, es decir, que nuestro valor P es de 0,05%, y se interpreta que si está por encima de este valor P, no vamos a rechazar la hipótesis nula, mientras que si está por debajo de este valor P, sí vamos a rechazar la hipótesis nula, concluyendo así si el estudio tiene normalidad o no normalidad. Sin embargo, cabe aclarar que no aplica solamente para la normalidad, sino para todas las variables del estudio. También entonces dentro del estudio vamos a comparar el resultado de las ondas KMS frente a la edad del paciente. Se realizará con una prueba dicotómica cuantitativa si presenta una distribución normal con la T de Student y si por el contrario no es normal con una U de Mann-Whitman. Asimismo, se comparará el estado de epilepsia del paciente con el resultado de las ondas KMS. También vamos a comparar la evolución de los síntomas que tenga el paciente con respecto al sexo del paciente. Se utilizará el test de Migmar si es dicotómica y si es politómica la Q de Korchak. De igual manera, se compararán las patologías adyacentes del paciente frente al sexo del mismo. Y por último, en el análisis multivariado, entonces tenemos de prueba de hipótesis. En la hipótesis nula, que la prueba de ondas KMS tiene igual sensibilidad en los pacientes que presentan mayor número de episodios de epilepsia en un tiempo determinado, y como la hipótesis alternativa tenemos que la prueba de ondas KMS tiene una menor sensibilidad en los pacientes que presentan un mayor número de episodios de epilepsia en un tiempo determinado. La significancia que utilizaremos también será del 0,05%, es decir, que nuestro valor P también será del 0,05%. Y entonces en este análisis multivariado vamos a ejecutar un análisis de regresión de Cox que nos va a servir para calcular la probabilidad de que se diagnostique epilepsia por medio del electrodo de ondas KMS en un periodo determinado y cuáles de las variables pueden afectar el resultado de esta, como el sexo, la edad, las patologías adyacentes o los síntomas que presenta el paciente. Además, se va a afectar la curva ROC con los resultados obtenidos en la tabla de contingencia que se mide en la prueba estándar y la prueba nueva para evaluar la especificidad y sensibilidad para concluir la validez diagnóstica.
y además vamos a hallar los valores predictivos tanto positivos como negativos para poder concluir la seguridad de la prueba. Como último, tenemos que el software utilizado fue PIDAP 3.1, que nos permite utilizar de una manera eficiente los instrumentos cuantitativos esenciales para evaluar la validez de las pruebas diagnósticas y otros elementos necesarios para este estudio, como muestreo, intervalos de confianza, índice de validez, razones de verosimilitud, curvas ROC, entre muchas otras, para así facilitar la obtención de los resultados de una manera precisa y eficaz. Y recuerden que en la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo. Muchas gracias.